tercer grado. Desde ahí yo me acuerdo que siempre me ha gustado estar con gente adulta, ser el payaso, como decimos en Puerto Rico, el payaso de la clase. Me gusta el vacilón, el jangueo. También porque en mi casa siempre, desde chamaquito, yo me acuerdo, las fiestas de Navidades, eso era la rumba verdadera, donde las Navidades la pasábamos brutal y la seguimos pasando. Llegaban todas mis amistades, mis primos, mi abuela, mi abuelo, ver a todo el mundo gozándose en Navidades, las parrandas, eso era genial. Había muchas cervecitas, había mucho pitorro, como decíamos en Puerto Rico. Había muchas cosas que hacían la fiesta quizás que se agrandara, ¿verdad? Mucha comida. Y siempre me ha gustado como que ese ambiente, el ambiente donde yo puedo reírme, pasarla bien con mis familiares o mis amistades. Y también me crié siempre en un ambiente donde somos muchos. Como que mi familia es bien grande, mi familia de parte de madre es bien grande y de parte de padre también. Y eso siempre eran las cosas que quizás yo siempre estaba atento o mirando. Hay muchas cosas que te voy a contar aquí que las veo hoy por hoy porque Dios cambió mi vida en muchas áreas, pero en ese momento no las veía así. Entro en tercer grado, me acuerdo que pre-Kindle, Kindle, primer grado, segundo grado, me ponía en las obras de teatro, donde podía participar para hacer algo. Ahí yo estaba de alguna otra manera, porque también te daban una nota regalada, por decirlo así. Si participaba en la obra, te daban una A gratis. Y eso era bueno porque yo a veces no sacaba buenas notas, o sea que me apuntaba en la horita. Y me acuerdo que en tercer grado, por primera vez me ponen un apodo, el apodo de Keropi. Y ese apodo para mí fue magnífico, porque yo estaba en tercer grado y los de octavo grado me decían así y yo me sentía como que el cheche de la película. Yo me sentía, papá, llegué yo, ustedes los de tercer grado se pasan con los de tercer grado, yo me paso con los de octavo grado. Y me creía grande. Y estar con ellos para mí era brutal porque yo era parte de la gente más grande de ese colegio porque llegaba hasta octavo grado. Y desde ahí yo empecé a pasarme con todos esos jóvenes chamaquitos que en cierto punto tenían actitudes, tenían diferentes pensamientos, que no fue en el modo que me criaron a mí. A mí me criaron en una casa católica. Mi abuela era católica, devota, llevaba catecismo, la comunión a las casas. El hermano de mi abuela era sacerdote, fue el que me puso el nombre a mí y a mi hermano. Yo me llamo Emanuel, mi hermano se llama Esteban. Y nosotros tenemos nombres bíblicos. Y en mi casa, mi abuela siempre fue bien devota y nos enseñaron como que tenés que creer en Dios, Dios siempre está ahí. Y íbamos los domingos a la iglesia, como toda familia pienso que es normal, ¿verdad? Domingos a la iglesia, pero fuera de eso no hacíamos muchas cosas eclesiásticas. Solamente era como que vamos a la iglesia los domingos y después en la semana pues cada quien con su vida. Yo también me crié en un ambiente donde mi mamá siempre ha sido bien estricta. Estricta que yo digo que esa mujer, chacho, tú no puedes hacer nada. Te regaña de todo. Y mi papá es un poquito más liberal, más jangueador, más olvídate de eso, como decimos. Y entonces mi mamá siempre nos enseñó que teníamos que estudiar y que teníamos que trabajar. Siempre eso era como que tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que trabajar. Y eso es parte de mi crecimiento. Mi mamá nunca, o por lo que yo tengo, ¿verdad?, uso de razón, no nunca, pero no siempre estaba en casa, porque mi mamá siempre estaba trabajando, tenía dos trabajos, trabajaba por la mañana, salía y después trabajaba por la noche. Trabajaba de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y de 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Llegaba a casa, si nos buscaba en la escuela nos buscaba, pero después se acostaba a dormir porque estaba cansada. Y pues nosotros hacíamos las asignaciones, pero yo no tengo un recuerdo con mi madre ni mi padre sentándonos en la mesa a comer juntos, hablando de cómo nos fue en la escuela. Yo no tengo ese recuerdo. Si pasó, pues pasó, porque quizás mi mamá se enfocona. Pero yo no tengo ese recuerdo de yo sentado con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, hablando y discutiendo el día a día. No, yo no tengo eso en mi vida, ni con mi papá. Mi papá sí me recuerdo que nos llevaba al cine. Todos los domingos íbamos para el cine con él y íbamos para el parque y la pasábamos bien, ¿ves? Pero dentro de eso, sigo creciendo, estoy en tercer grado, cuarto grado, empiezo a pasarme con un chorro de chamaquitos y de momento me doy cuenta que gente en mi salón son los payasos de la clase y eso me fascina. Y yo digo, yo quiero estar con ellos, yo quiero ser parte de ese gorillo. Yo no quiero estar con los charros, yo quiero estar con ellos. Y empecé a pasarme con esa gente
Y obviamente pues empecé a payasear en la escuela, me metían problemas, de momento, qué sé yo, la maestra decía algo y nosotros estábamos haciendo muecas. Y yo siempre tuve problemas en la escuela no por faltas de respeto, sino porque no me callaba la boca. Quería payasear donde no podía payasear, como que no es momento de hacer chistes, es momento de escuchar a la maestra, y yo quería hacer chistes. Y por esas cosas siempre tenía mis problemitas. Después de eso, sigo creciendo, ¿verdad? En la escuela, tengo mis juntillas, yo me acuerdo de estas cosas porque fueron como que momentos impactantes porque, por ejemplo, yo me acuerdo en mi casa no hablan malo, así como que hablar malo no es normal. Sí se tiran sus palabritas y eso, pero no es como que todo el tiempo estábamos hablando malo. Y si mi mami me cogía a mí hablando malo, eso era una pela. Y me acuerdo que en tercer grado, cuarto grado, había un muchacho que hablaba un montón de malo. Y para mí eso era como que fascinante. Pero a la misma era como que no, yo no puedo hacer eso lo hace él. Y un día me arriesgué. Y yo voy a hablar malo. Y empecé a hablar malo. Y para mí fue como que mi primera palabra mala. Y yo mirando para todos lados, pues acaso mami estaba por allí. Y me acuerdo que entonces empecé a pasarme con todo ese corillo de gente. Estoy hablando malo y estoy teniendo diferentes actitudes que no son las actitudes que me enseñaron en casa. Siempre en casa me enseñaron, tienes que hacer las cosas bien, tienes que trabajar, pero compórtate. Y, por ejemplo, yo estudié siempre en escuela privada. Yo le tenía miedo a la escuela pública. Mi mamá me amenazaba con la escuela pública, como que te voy a meter en la escuela pública. Y yo como que no, no, no. Y yo no sé por qué yo le tenía miedo a la escuela pública, pero siempre estudié en escuela privada, gracias a Dios. Mi mamá pudo pagar un colegio y pues siempre estuve ahí. Eso no significa nada. De las escuelas privadas y de las escuelas públicas salen gente impresionante y gente mala, de las dos. Gente brutal y gente no tan buena, de las dos. Pues dentro de eso, sigo creciendo y empezó a aprender un poco más de inglés porque mi tía vive en Estados Unidos, en California, y mi tía siempre estaba empeñada en que yo supiera inglés. Porque ahora quizás no tanto en Puerto Rico, pero antes era bien vital que tú supieras inglés. Como que tú no podías conseguir trabajo ni nada si tú no sabías inglés. Ahora ya mayormente casi todos sabemos inglés. Y mi tía siempre me decía, tienes que aprender inglés, tienes que aprender inglés. Y se afanaron con llevarme para Estados Unidos. Me decían desde chamaquito, ven, pero yo no me atrevía porque yo era muy pequeño. Y en sexto grado, yo decido irme para Estados Unidos. Yo le dije a mi tía, ¿sabes qué? Dale, vamos para Estados Unidos. Y me fui, séptimo grado, para California. Fui para allá a vivir. Y allá tuve diferentes experiencias, conocí diferentes personas y empecé a estudiar. Pero al principio las maestras eran locas conmigo. Hacho, me querían un montón. Y ve acá donde tú estás. Qué bueno que tenemos una persona de Puerto Rico. A finales de séptimo grado me querían dar una pata y me enviaban a Puerto Rico. Ya no estaban locas conmigo. ¿Por qué? Porque por lo mismo. Hablaba un montón, hacía mucho chiste, quería payasear todo el tiempo. Y esas cosas incomodaban a la maestra o a los maestros. Y mi tía no tuvo hijos. Mi tía nunca tuvo hijos, nunca se casó. O sea que es como que pues, me trae este chamaquito para acá, para Estados Unidos. Yo no he pasado por esto y yo voy a estar arrancándome los pelos por culpa de un chamaquito que no es mi hijo, es mi sobrino. ¿Para qué yo quiero esto? Pienso yo, ya nunca me lo digo vocalmente, pero yo pienso que eso es lo más que tú puedes pensar. Y en octavo grado mi tía me dijo, no vas a repetir octavo grado en California, te vas a tener que ir para Puerto Rico. Y yo, no, por favor, Titi, no, déjame estar en un año más, porque yo quería graduarme con la gente que había conocido. Pero mi tía estaba como que pensativa y me deja un año más. Ese año hice un desastre. Ese año no saqué buenas notas, estaba medio colgadito, no quería leer. Y mi tía se cansó, me pusieron en probatoria, me acuerdo y todo. Pero mi tía me dijo, ¿sabes qué? Después de octavo grado te vas para Puerto Rico porque yo no puedo bregar más con esto. Llego a Puerto Rico de nuevo, en noveno grado. Y en Puerto Rico era como llegar literalmente a un reboot porque yo estuve 2 años en Estados Unidos y yo no supe nada, yo no sabía nada de Puerto Rico. Y cuando yo llego a Puerto Rico, yo entro en noveno grado a un high school donde todas las personas que yo conocí en tercer grado, cuarto grado, quinto grado no estaban porque ellos habían ido para diferentes escuelas que no era la high school. Y yo entro a high school y tengo totalmente amistades, gente que yo no conozco. Literalmente gente que yo no conozco. Y uno que otro que quizás estudió conmigo en las primeras escuelas, pero no era un montón de gente. Y ahí vuelvo a tener nuevos amigos. El nombre de Keropi resurge, porque en Estados Unidos no me llamaban Keropi para nada. Y ese nombre vuelve y resurge. Y en la escuela me junto con un chorro de amistades. Y desde siempre, como le dije al principio, siempre me ha gustado estar rodeado de mucha gente. De mucha gente. Y me acuerdo que en esa transición, a mí me llevaron, dentro de esos años, me llevaron a muchos retiros. Yo hice un retiro católico que se llama Juan 23 aquí en Puerto Rico. Y ese retiro a mí me tocó mucho
Pues porque hicieron unas dinámicas dentro del retiro, donde al principio yo no quería estar en el retiro, pero parte de las dinámicas, obviamente, es que tú tengas encuentros con Dios. Y hubo una dinámica bien chocante que era como que tú tienes que escribir cosas malas, no me acuerdo muy bien, pero era algo, tienes que escribir como que un papelito, cosas malas o cosas que tú sintieras de rencor en tu corazón, cosas malas, para mí eran cosas malas. Y eso tú tienes que ponerlo en un lugar que ellos te ponían, pero era como en una pizarra. Y ahí tú ponías como que el papel. Y entonces cuando ellos quitaban la cortina, estaba la cara de Cristo. Y era como que no, tú le dijiste esto a Cristo. Y tú te sentías mal, tú, Dios mío, Señor, yo acabo de decirle eso a Cristo. Yo no te lo estaba diciendo a Cristo, yo lo estaba poniendo en el papel. Pero a mí me impactó. ¿Por qué? Porque son las cosas que yo tenía en mi corazón y yo las estaba sacando. Y en cierto punto, si se lo, quizás eran rencores con mi mamá, rencores con muchas cosas, pero las estaba sacando en ese papel. Por esas cosas se las estaba diciendo también a Dios. Y pues dentro de eso, me acuerdo que hubo un evento, en ese mismo retiro hubo un momento donde había un momento que te daban unas velitas, tú las prendías y nos ponían una canción de Enciende una luz de Marco Sweet. Y de momento, cuando abrían las cortinas, tú te virabas y decían, estas personas son los que están orando por ti. Y tú no sabes quiénes son, pero de momento cuando tú empiezas a ver un montón de gente, pues cada quien empezaba a llorar y yo como que, ¿por qué están llorando? Y era que de momento yo vi a mi primo, a mi prima, a familiares míos que estaban orando por mí que yo no sabía. Y eso a mí me marcó una cosa sorprendente, como que yo pienso que esos fueron uno de mis comienzos en empezar a conocer un poquito de Dios. Pero realmente no lo conocía del todo, ni lo conocía en ese momento, pero sí fueron momentos bien bonitos en mi vida que me marcaron. Estoy en noveno grado, grado 10, grado 11. En grado 11 me enamoro de una muchacha. Yo no sé por qué rayo, yo creo que yo era casca, no sé, no sé. Yo pienso que el amor era como que, pues me enamoro y me caso. Inocente, ignorante, no sé. Y esa chamaquita me rompió el corazón. Y yo, en grado 11, como ella me rompió el corazón, estos son, tú lo ves ahora y dices, bueno, estas son cosas de chamaquito. Pero en ese momento a mí me dolió porque yo pensaba que la vida no era así. Yo no sabía que la vida era así. Yo pensaba que tú te enamorabas y ya, y tenías una pareja que iba a ser fiel y que colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero no. Y esta nena me rompió el corazón y yo grado 11 y grado 12 lo cogí para, como decimos en Puerto Rico, chaval, la pita. O sea, no estudiar, yo no quería hacer nada, me pasaba con un chorro de amistades. En grado 11 yo empecé a fumar cigarrillos, empecé a beber, me tatué. Yo en grado 11 me tatué. En mi casa no me enseñaron nunca a que me podía tatuar. En mi casa nadie fuma, nadie, bueno, sí beben, pero nadie fuma cigarrillos, no fuman marihuana, no fuman nada. Y empecé a fumar cigarrillos en grado 11 y a pasarme con un chorro de amistades que pues lo hacíamos. No es que éramos malos ni estamos en la calle, pero era parte de ser joven, no sé, del jangueo. Y ya pues empezaba a adquirir un chorro de actitudes bien diferentes, bien dañinas, que estaban obviamente cambiando mi corazón de lo que me había enseñado en mi casa, pero también ya yo venía con rasgos que yo no veía en ese momento de rencor con mi mamá, mayormente con mi mamá, porque mi mamá yo sentía que nunca estuvo ahí. Como que yo, por ejemplo, en ese momento que me pasó esto con la nena, mi mamá nunca me preguntó. Mi mamá yo creo que ni supo que yo tenía novia. Nunca me preguntó, mira, ¿tienes novia? ¿Te gusta alguien? Mira, te rompió el corazón, ¿por qué te sientes así? O sea, yo nunca tuve eso de parte de mi mamá, ni de mi papá, porque mi papá era como que, olvídate de eso, todas las mujeres son iguales, ¿me entiendes? Entonces, tú te crías con eso y tú no tienes como que ese lugar a donde ir y desahogarte. La única persona que yo tenía era mi abuela. Pero mi abuela era bien reservada y mi abuela, como que, pues, si había mucho revolú, era como que no me traigas todo ese revolú. Ella sí nos hablaba y todo eso, pero yo no me sentía que mi abuela me iba a comprender del todo de muchas cosas porque mi abuela tampoco se estaba criando, se criaba en un lugar joven como el que yo estaba viviendo. O sea, pues yo no tenía a nadie con quien hablar. Y mi familia eran mis amigos, literalmente. Todos mis amigos eran mi familia. O sea, que si yo tenía más amigos, más mi familia se agrandaba. Y obviamente hoy por hoy puedo ver que uno de mis refugios eran mis amistades porque en mi casa yo no tenía eso. En mi casa yo no tenía ese refugio donde yo podía hablar y contarle lo que yo estaba viviendo. Y no lo tenía porque en mi casa si me hablaban para algo era como que ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a trabajar? Y yo no sabía nada de eso. Yo no sabía ni que quería trabajar, ni que quería estudiar, nada por el estilo. Grado 12 me botan. No me puedo graduar. Me botan de la escuela. No me puedo graduar. Mi mamá estaba súper decepcionada de mí porque ella pagó toda su vida un colegio privado. Yo nunca pude tirar el birrete. Nunca pude graduarme. Fui para el prom, no me lo pagó ella. Los del prom, todo el mundo, toda mi clase me dieron, ven para acá, te pagamos todo. Fui, ella me pagó el toxido, eso es verdad, el toxido me lo pagó. Pero mi mamá estaba bien decepcionada de mí, bien decepcionada de mí. Y eso
pues como que fue el comienzo de todo un revolú que va a empezar a pasar ahora. Eso laceró un poco más mi relación con mi mamá y fue como que, ok, pues ahora sí que sí. Como que tú no estás conmigo, yo no estoy contigo, nos vamos rebelde mode. Y no quizás lo dije verbal, pero mis actitudes de ahora en adelante empezaron a cambiar a tal nivel que pues le estaba mostrando que yo era un rebelde o que quizás yo no me quiera regir por las cosas de ella porque ella ya no me mandaba, por decirlo así. Ya tú no eres mi jefa, yo tengo 18, yo hago lo que me da la gana y te aguanta. Aunque yo como quiera vivía en el techo de ella. Pero para mí era como que tú nunca estás aquí, siempre yo y mi hermano nos hemos criado aquí solo, como quien dice, entre comillas, pues tú no puedes decirnos nada. Salgo de cuarto, pero me gradúo en lo que llaman aquí estudios adelantados, unos exámenes que tengo que coger aparte para poder sacar el cuarto año. Y tengo mi cuarto año. Dentro de eso entro a la UPR de Bayamón, en Puerto Rico, pero yo entré ahí porque mi mamá quería que entrara a la UPR, porque la UPR es una universidad pública en Puerto Rico y no tienes que pagar los mismos créditos que paga una universidad privada, que es mucho más cara. Entonces mi mamá estaba empeñada que yo entrara ahí. Entré por lo más bajito, pero entré. Pero no me gustaba estudiar, no me gustaba por donde entré. Y yo fui más porque, pues, para que mami se callara la boca, por decirlo así. Pero no me apasionaba y yo no conseguía nada que me gustara. Dentro de eso, pues ya ahí empiezo a buscar otros trabajos porque digo, pues déjame buscar trabajo para salirme de la universidad. Empezó a trabajar en un supermercado, trabajo en un supermercado un tiempo, después empezó a trabajar en un restaurante de comida rápida, trabajé un tiempo y después entro en lo que es en la barra, ser bartending, ¿verdad? Entro de bartender. Ahí muchas cosas cambian. Le voy a dar un poquito para atrás. Antes de eso, como yo estaba tatuado, mi maíz se entera de que yo estoy tatuado. Yo tengo un tatuaje en la espalda y un tatuaje en las costillas, ya para cuarto año, y mi maíz me bota de casa, como por una semana. Me bota. ¿Por qué? Porque ya no quería gente tatuada en la casa. Cuando yo entro a la barra, yo entro a la barra porque con la gente que yo me tatuaba, yo conocía 2 o 3 personas ahí y ellos trabajaban en la barra. Y un día yo estoy buscando trabajo y me dicen, pero ¿por qué tú no vienes y trabajas en la barra con nosotros? Y ya, pues dale. Y entro a la barra. Empiezo a trabajar. Dentro de eso, yo me hice mis dreadlocks. Mi pelo es una parte como que también importante dentro de mi testimonio. Yo me he hecho mi pelo un año después de graduarme. Yo me gradué un año después de graduarme, o 2 años después, como a los 20, yo me hice mi pelo. Y yo con mi pelo siempre había sido bien estricto de mis retoques y mis cosas y que se vieran bien. Pues dentro de eso yo ahora tengo dreadlocks, tengo tatuajes, tengo pantalla, me hice los plugs, tenía 2 pantallas aquí, tenía el puente. Y estas cosas para nada me las enseñaron en mi casa. Mi mamá estaba frustrada conmigo. El chamaco no se me graduó, no estudió, se fue a trabajar, está trabajando en una barra. Lo perdimos, ¿verdad? Dentro de eso, en mi familia, yo me sentía igual. Yo me sentía como que, pues, yo no encajo aquí. Yo no soy el típico muchachito que se graduó, que tiene un bachillerato en algo. Al contrario, estoy en la barra, estoy fumando, bebiendo. Aunque mi familia no sabía del todo que yo fumaba y bebía, pero sí yo sabía que lo hacía. Y entonces, yo me sentía en mi casa y en mi familia, la que te empecé contando al principio, la del holgorio, la de las fiestas, yo me sentía que yo no encajaba allá. Cuando al principio yo no sentía eso porque yo era un chamaquito. Pero ya siendo más adulto, ya yo me sentía como que cuando yo llegaba, me miraban como que llegó el descarriado, llegó el que no coge cabeza, llegó la decepción. Y quizás no sentían esas cosas, pero yo me sentía de esa manera. Yo me sentía como que yo no era el hijo o el primo o el sobrino que los hacía ser feliz a ellos. Yo me sentía así. Y dentro de la barra, pues empiezo a experimentar muchas cosas, como, por ejemplo, yo siempre tenía miedo a consumir marihuana, siempre. ¿Por qué? Porque mi mamá nunca me enseñó eso. Y yo pensaba que si yo me metía droga, mi mamá siempre me decía, no te metas droga. Y yo pensaba que si yo me metía droga, yo me iba a chaval, en el sentido de que podía ir para el hospital, y si mi mamá me cogía en el hospital porque me metí droga, me iba a meter una catimba, yo no quería eso. También le tenía miedo a la droga porque decía, bueno, si me meto droga y me pasa algo en el cerebro, o me pasa algo a mí, o me afecta, yo no voy a ser el mismo más nunca. O terminó deambulando en las calles. O sea, pues yo nunca le tenía un respeto bien brutal a las drogas en el sentido de no probarlas porque yo decía, yo no quiero terminar así. Pero por encima de todo le tenía mucho miedo a mi mamá y en lo que me crió. Pero
no sé, mis amistades, el ambiente, me decían, papi, prueba la marihuana, eso no es malo, eso no te va a hacer nada, no te va a hacer nada. Y probé la marihuana. Empecé a fumar, aquí en Puerto Rico decimos pasto, pero marihuana, no sé cómo le dicen en otros países, pero empecé a fumar pasto, ¿verdad? Empecé a fumar marihuana. Y me acuerdo que la primera vez que fumé marihuana, me dio la mala, le decimos en Puerto Rico, la mala. O sea, la estaba pasando mal, me sentía mal, porque fumé tanto y como no me daba nada de cantazo, como que yo decía, esto no hace nada, es verdad, y seguía fumando. Cuando me dio el cantazo, me dio tan duro que, bueno, yo estaba seco, yo estaba pidiendo agua, me acuerdo que estábamos como un jangueo, estaba pidiendo agua y no me daban agua, me daban cerveza. Entonces, al mezclar todo eso, me sentí tan mal que me tiré al piso. Bueno, estuve como en la pálida, como decimos en Puerto Rico, estuve mala, mala, mala. Y yo dije, yo no vuelvo a fumar más nada. Olvídate esto no es para mí. Pero eso fue una mentira. Pasaron un par de meses o semanas, mis panas siempre siguen fumando y pues yo decidí seguir fumando también. Fumaba con ellos y me envolví demasiado con la marihuana. No, no sé si me volví un vicioso, pero porque yo si me quería quitar, me quitaba, pero sí empecé a fumar más esporádicamente, más continuamente. Mis amistades salían, vamos a fumar un poquito, que sí, que sí. Pero cuando entro a la barra, empecé a fumar mucho más. Porque cuando yo estoy en la barra, los que estaban conmigo en la barra fumaban un montón. Y me acuerdo que un día cuando yo llegué, estábamos en temporada de Navidad, yo llegué a la barra, me dijeron, ¿tú fumas? Y yo le dije, no, no es lo mío, pero como que pues. Y ellos me dijeron, para tú estar aquí, tú tienes que fumar, me dijeron. Y para mí fue como que, pues dale. Y todo el tiempo en la barra donde yo empecé, había marihuana constantemente. Como que detrás de los cuadros, detrás, o sea, en todos lados había marihuana. Y yo empecé a fumar ahí, pero demasiado. Como que yo me fumaba 5 o 6 filis diarios. Más mis cigarrillos, más mis cervezas, si bebíamos en la barra, etcétera, y qué sé yo. O sea que ya lo que me habían criado a mí ya había cambiado por completo porque ya ahora era el tipo que más fumaba. Dentro de eso, pues en la barra tengo mis percances, conozco mucha gente, tengo mis borracheras, yo bebí, jangueé. Entonces empiezo a consumir lo que llaman aquí en Puerto Rico Percocet o Pelco, le dicen Pelco, ¿verdad? Que son pastillas. Y empecé a consumir eso, le tenía un miedo cañón porque yo soy alérgico a la aspirina y yo decía, si me meto eso y tiene aspirina. Y mis panas me decían, eso no tiene aspirina, no sea bobo, que si esto. Y me acuerdo que mi primera Pelco me la metieron entre unos panas a tofuete. Me abrieron la boca y la metieron. Y dije, papi, si me tengo aspirina, me llevan para el hospital. Y me acuerdo que eso no me hizo nada. Y como no me hizo nada, porque es un relajante muscular, pues empecé a consumir más. Pero también empecé a consumir más para actos sexuales. Porque si tú te metías pelco y bebías y fumabas en el acto sexual, tú podías durar más. Entonces, pues, empecé a coger eso de vicio. Vamos a meterle con esto. Y empecé a coger el vicio de las pelcos, el vicio de la fumadera de cigarrillos y el vicio de beber. Dentro de todo esto de la barra, pues yo tengo, qué sé yo, 21 años, 22 años. No, 19, 20, por ahí, esa edad. Estoy en eso y también estoy viendo un mundo que, papi, yo no sabía ni que existía. Yo estaba viendo gente metiéndose perico. Yo estaba viendo gente metiéndose cantidades de droga que yo no pensaba que eso existía. Porque yo vengo de mi casita donde yo no salía mucho, mi mamá es súper protectora, no haga las cosas mal. Y de momento yo entro en un mundo de la barra donde yo estoy viendo gente que por la mañana son abogados, qué sé yo, trabajan en oficinas, trabajan en tiendas de ropa y por la noche yo los tengo sentados en la barra todos y cuando a veces cerrábamos la barra, ellos todos consumiendo droga como unos locos. Y yo, para mí era chocante porque yo decía, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez un muchacho me dijo, yo trabajo en tal lado y ese era el mismo lugar donde trabajaba mi papá. Y yo decía, gente, como que mi papá por las mañanas tiene que ver a este caballero y lo más seguro ni sabe que este tipo es un loco. Y para mí era bien chocante cómo existía este mundo literal de que, espérate, la gente puede hacer esto. Como que hay gente que trabaja normal y después se meten droga a todo lo que sea. Para mí eso era bien chocante porque yo no había vivido eso. Yo nunca había vivido eso. Nunca me crié en la calle ni nada por el estilo. O sea que eso me empezó a marcar bien duro. Estoy en la barra, estoy conociendo muchas cosas y también en la barra empiezo a tener pues relaciones sexuales. Relaciones sexuales con diferentes muchachas que iban allí. No, yo no soy lindo para la foto, pero con las que llegaban, pues las que a lo mejor podían, pues entonces, o las que querían, pues vamos para encima. Y eso empezó a corromperme mucho porque
pues yo no pensaba en más nada más que solamente tener sexo, fumar marihuana y meterme pastillas y janguear. Yo no tenía como que ningún tipo de propósito, ni tampoco tenía como que vamos a hacer esto, ¿no? Porque ya yo había encontrado lo que me dejaba dinero. Y mi mamá siempre me dijo, trabaja en algo, trabaja y que te dé chavo. Porque siempre el afán de mi mamá era, tienes que trabajar, pero el trabajar era porque yo necesito de chavo para sustentarme. Porque mi mamá en muchas áreas siempre ha sido muy materialista y siempre ha sido bien enfocada en que tienes que tener dinero, tienes que tener dinero. Y no de una mala manera, sino en la manera de que si se me explota una goma, si se me explota el carro, lo que sea, pues yo tenga para sustentarme y no tenga que estar pidiéndole al mundo. ¿Por qué? Porque tengo una economía. Y mi mamá fue bien enfática en eso. Pues ya yo había logrado lo que mi mamá quería. Yo tenía un trabajo donde yo estaba generando dinero. En ese entonces, 19 años, 20 años, para mí era mucho dinero lo que yo generaba en ese momento, que al nivel que me saqué mi primer carrito. Yo tenía mi primer carrito gracias a la barra. Empezó estando en la barra, estoy ahora teniendo relaciones sexuales con un chorro de muchachas y el ambiente que me rodeaba era un ambiente de eso, era un ambiente donde pensábamos exactamente eso. Y tuve muchos percances dentro de la barra, porque después también me mudé para otra barra, tuve muchos percances. Tuve amigos que vendían droga y me los mataron. Tenía un amigo que trabajó conmigo en la barra y vendía droga y me lo mataron, así porque sí. Y eso para mí fue bien chocante porque era un hombre que yo veía todo el tiempo. Dentro de eso, uno no ve la vida de esa manera porque uno piensa que está en el jangueo, que estamos vacilando. Literalmente, yo me acuerdo de mi gente, de mi jefe, de mis amigos, teniendo relaciones sexuales frente, o sea, uno frente a los otros. ¿Sabes? Como que yo podía ver a mi jefe teniendo relaciones sexuales ahí, con una mujer que entró y la dejamos dentro de la barra. Y ellos están ahí, pues, truqueando. Y nosotros estamos acá, truqueándola a nosotros. Y eso era súper normal. Lo podíamos hacer. No era de todos los días, pero sí lo hicimos. Sí lo veíamos. Y dentro de eso yo también empecé a tatuarme un montón. Yo empecé a tatuarme todo mi cuerpo, ¿verdad? Las piernas, el pecho. Y pues dentro de todas esas cosas, yo empecé también, cuando me mudo de barra, empecé a tener otros contratiempos cuando de momento a la barra llegaban gente que bregaban en el bajo mundo. Y también, asimismo, me decían, mira, tal persona lo mataron tal día. Y para mí eso era bien chocante porque, como yo les dije al principio, yo pues me crié en un ambiente donde, mira, yo hago stand-up comedy en Puerto Rico y yo siempre digo, yo soy un miedoso por un montón de cosas. Y yo me crié en un ambiente donde siempre era súper protector y yo le tenía mucho miedo a que me mataran, a que me dieran una prendida de una pelea, que me dieran una prendida y me dejaran, no sé, tusado en el piso porque por un malentendido. Yo me gustaba salir a janguear y hacer lo que hacía, pero yo nunca quería tener problemas con nadie. Si llegaban los problemas, pues llegaban, pero no era como que yo estaba en la calle buscando problemas. Mira, ¿qué es la que hay? Yo tengo... No, yo siempre fui bien cuidadoso con eso. Yo sí quería llegar a un lugar y pasarla bien, pasarla brutal, janguear, estar con mujeres, estar fumando, bebiendo, pero de una buena manera, de una manera, entre comillas, positiva. Y dentro de la segunda barra que yo estuve, empezaron a pasar muchos problemas. Me acuerdo que una vez un chamaco entró a la barra, yo cerré la barra y se me quedaron unas cosas adentro y volví a abrir la barra. Y yo entro y el chamaco me dice, mira, voy para el baño. Yo le digo, papi, no puedo ir para el baño porque yo cerré la barra ya, no puedo ir para el baño. Y él me dice, papi, yo voy para el baño y que se chave. Y a mí me estuvo malo y yo le hablé malo y le dije cuánta madre existe porque él quería ir para el baño y yo no quería que él fuera. Me acuerdo cuando yo salgo, yo le digo, papi, que sea la última vez que tú hagas eso. Y le saqué algo en cara, en específico, que a él le molestó mucho. Y cuando yo cierro la barra, al frente de nuestro negocio había un negocio de tacos. Y nosotros nos sentábamos ahí a hablar. Pues cerramos la barra, estábamos comiendo taquitos y ya todo el mundo nos conocíamos. Y de momento este chamaco llega, se baja del carro y se baja con una pistola. Y aquí en Puerto Rico decimos nos alumbran, pues me alumbraron, ¿verdad? Me señalaron con la pistola y me dijeron, papi, tienes un problema. Y en ese momento yo me embarré. O sea, yo no fui más machito, yo no dije, papi, ¿qué pasa? No, papi, yo dije, me morí, me voy. Y me acuerdo que un amigo mío que estaba ahí sentado salió y sacó cara por mí y le dijo como que, papi, ¿qué tú haces? Eso es de zángano. Usó otra palabra. Si ustedes tienen un problema, resuelvan a los puños, pero eso no es, eso no tienes que hacerlo con una pistola, que sí, qué sé yo. Pero eso fue un wake-up call en mi vida donde, espérate, me acaban de amenazar con una pistola, como que es la que hay, como que yo tengo 21 años, 20 y pico años, yo no estoy para esto, como que yo no estoy para morirme a los 21 años, ¿me entiendes? Entonces, después de eso, tuve un par de panas que
de la nada nos montábamos en el carro, tenían pistolas, tiraban un par de tiros por chaval, porque no era que le tiraban tiros a nada, era que tiraban tiros al aire. Y ya era como que medio incómodo, porque era como que yo no fluctúo con ese tipo de ambiente. Yo no soy de ahí, yo no soy un gánster, yo no soy nada de eso. Yo quizás puedo conocer un chorro de gente que bregan en el bajo mundo, pero yo no soy del bajo mundo, ¿me entiendes? Yo no soy esa persona. Me acuerdo que una vez también en esa barra llegó un muchacho, puso una pistola así en la barra, ¡pam! Y yo pensaba que me iba a saltar. Yo dije, este tipo me va a saltar. Y me pidió una cerveza, estaba bien loco, no sé. Me pidió una cerveza, le di la cerveza, se tomó la cerveza, como que la exprimió así, pan, la dejó y se fue. No me pagó y yo tampoco le iba a cobrar. Pero para mí fue como que, ¿qué rayo acaba de pasar aquí? Y ya había momentos donde como que, no sé, no me estaba cuadrando el estilo de vida que yo estaba llevando. No me estaba cuadrando porque no me sentía cómodo donde yo estaba. Y me acuerdo otra vez, y estas circunstancias de pistola los cuento porque fueron circunstancias difíciles dentro de la mentalidad que yo tenía. Y me acuerdo que una vez también, en la barra, tú conoces a mucha gente, tú conoces mujeres, hombres y de todo. Y me acuerdo que hubo un problemita con una muchacha que tenía una parejita y esa pareja pensaba que yo estaba con esa muchacha. Y yo no estaba con ella, éramos amigos de barra. Yo nunca estaba con ella ni quise estar con ella. Pero él se molestaba mucho y él se molestaba si ella estaba ahí. Y a mí me han dicho como que él no era tan bueno que digamos. Y yo literalmente me asusté. Y yo dije, espérate, si me busco un problema por algo que yo ni estoy haciendo, porque me busco un problema porque piensa que yo estoy con la amiga con la mujer de él y yo no estoy ni con ella. Y esas cosas empezaron como que a calcomerme la mente, como que tú no estás en un lugar correcto, tú no estás en un lugar correcto. Dentro de eso, me topo de nuevo con una amiga mía que se llama Sadie, que ella se hizo los dreadlocks cuando salimos de cuarto año. Ella entró a la escuela donde yo estaba, entró en grado 11 y en grado 12. Yo la conozco normal porque somos compañeros de clase, pero yo nunca pensé que iba a hablar más con Sadie. Yo la conozco de la escuela. Y en eso transicionamos, ¿verdad? Nosotros nos graduamos, Sadie se hace el pelo y yo no conseguía personas que me retocaran el pelo. Y de un momento Sadie me dice, mira, puedes retocarte el pelo con Ramón, que es otro amigo mío. Y si te retoca el pelo, te puedes retocar el pelo con él, te lo retocan los dreadlocks y como que pues ve para allá. Y dentro de eso, pues de momento, Sadie llega a mi vida, Ramón llega a mi vida y Ramón empieza a retocarme el pelo. Antes de eso yo me retocaba con otro chamaco, se llama Peña, pero él siempre estaba bien lleno y no conseguía como que una cita con él, lograr una cita con él. Y dentro de eso, pues yo seguía trabajando en la barra. Y dentro de la barra tenía mis percances y también tenía mi rebeldía también con mi mamá, que yo estaba loco por irme de casa. ¿Por qué? Porque ya mi mamá no me soportaba en casa y yo no quería estar más en casa porque pues mi mamá me tenía harto y a ella no le gustaba después mi trabajo, pero a la misma vez era como que, bro, tú nunca te preocupaste, como que no vengas a decirme ahora que yo no puedo estar trabajando de bartender cuando yo tengo ya 20 y pico de años. Yo puedo seguir trabajando de bartender, ¿por qué no? Si yo tengo mi carro gracias a esto, puedo pagar las cosas gracias a esto, pues yo sigo trabajando como en lo que estoy trabajando. Y yo estaba pues con esas transiciones de mi vida, donde ya, por ejemplo, me acuerdo momentos donde estuve con mujeres y después yo estaba preocupado si las muchachas yo no las conocía, si yo estaba enfermo, si no estaba enfermo. Preocupaciones que a lo mejor hay gente, cuando tú estás en el mundo, hay gente que se ríe quizás de esto y dicen, qué bobo, etcétera. Pero cuando tú empiezas a madurar, tú empiezas a dar cuenta de que sí, quizás tú no eres la persona que te enfermaste, hay mucha gente que está enferma por ahí, quizás tú no eres y quizás Dios te libra y nunca te enfermaste, pero hay muchas personas que no pasan esa suerte, ¿me entiendes? Y yo me preocupaba porque más por la crianza que me había dado mi mamá, de que si yo iba a estar con alguien, yo tenía que protegerme, y muchas veces yo pichaba para loco porque estaba muy borracho, estaba muy metido en drogas, y pues ignoraba eso, y me acostaba con mujeres al garete, y esas cosas iban carcomiendo mi mente. Dentro de todo esto, a la misma vez, yo sí la pasaba bien con mis amistades. Yo sí la pasaba bien, me reía, tuve momentos súper brutales con ellos. No fue que yo también estaba como que en el mundo, oh, Dios mío, sáquenme de aquí. No era eso. Pero yo sabía que no estaba donde tenía que estar. Pero lo sabía después, cuando conocí a Cristo. Pero yo me sentía incómodo con las cosas ¿verdad?, que te acabo de contar. Dentro de eso, Sadie llega a mi vida y Sadie me dice un día, mira, yo empecé a retocarme con Ramón. Ramón me retocaba los tres y Ramón era misionero. En la iglesia era misionero, pero Ramón nunca me dijo a mí, bro, lo que estás haciendo estás mal, deja de fumar,
deja de beber, deja la barra. Nunca, nunca. Siempre fue cliente y él que me retocaba el dreadlock. Siempre. Y la dinámica de nosotros era hablar, pasarla bien. Mira, me pasó esto, Ramón, mira, me pasó esto, mira, Ramón, esto, lo otro. Y hablábamos como dos amigos normales. Pero ya Dios iba trabajando, cosas que yo no veía. Me acuerdo que una vez yo fui a buscar hielo, la barra donde yo trabajaba, yo tenía que buscar hielo en otra barra al lado. Y había este hombre con una tumba, aquí decimos tumbacoco, son unas guaguas que tienen una guagua, ¿verdad? Que le ponen como unas bocinas arriba y hablan por ahí que si vianda, que si yuca, que si esto, ¿verdad? Decimos tumbacoco. Y había un payaso orando por un edificio que estaban inaugurándolo. Y él estaba orando, pero vestido de payaso. Y él estaba orando por este edificio. ¿Qué pasa? Yo estoy cruzando con las dos bolsas de hielo y él me dice, mira tú, ven acá. Y yo pues voy para allá y él me dice, ¿tú crees en Dios? Y yo, como les dije, fui criado en una casa católica, pero yo no iba a decirle que no. Yo iba a decirle, no, yo soy ateo. Yo era como que sí, creo en Dios, pero yo no estoy en la iglesia. Y él me dijo, voy a orar por ti. Y oró por mí, me hizo repetir unas cosas ahí que ni me acuerdo. Pero para mí fue impactante, chocante, porque este tipo vestido de payaso viene a orar por mí aquí frente al edificio. Todo el mundo me estaba viendo. Todos los que estaban esperando que yo buscara hielo para servir los tragos están ahí como que esperándome, como que, bro, ¿va a llegar o no va a llegar? Y me están orando por mí, un payaso ahí. Pero me llamó la atención lo del payaso porque mi mamá, no sé por qué rayo, desde chamaquito, yo tenía cuadros en mi casa de payaso con mensajes positivos. Y siempre lo de payaso me llamó la atención. De alguna otra manera, quizás no tan ahí, pero me llamaba la atención. Y este hombre me dice eso. Me acuerdo que otra vez estábamos en la barra y montaron un culto al frente del negocio. Un culto allí y bocina. Y yo, y estos contrallados. Vienen a montar un culto aquí, que aquí estamos de jangueo. Y yo me acuerdo que en el edificio de nosotros pusimos unos estanes para montar bocinas afuera. Y ese día yo saqué las bocinas para afuera. Pues yo dije, esta gente no me va a hacer lucha a mí. Porque la gente que estaba afuera podía fumar cigarrillo y beber a la misma vez. Y los del culto me estaban dañando el jangueo. Porque las bocinas de ellos estaban muy altas. Entonces, pues yo saqué las bocinas mías. Bueno, no eran mías, del negocio. Las saqué para afuera y yo les puse reggaetón. Vamos a guerrear bocina contra bocina. Porque usted no va a dañar el jangueo a mí. Pero yo lo que no veía era movimientos de Dios. Esos eran movimientos de Dios. Movimientos de Dios. Entonces, Sadie un día frecuentaba visitarme en la barra. Iba, me saludaba, ¿estás bien, Keropi? Yo estoy bien, me invitaba para la iglesia. Y yo no voy para allá. Inclusive cuando Sadie bajaba, muchas veces mis amistades estaban y Sadie, cuando me decía que venía, yo decía a mis amistades, hecho, Sadie viene. Cuando Sadie venga, vamos a romper a hablar malo todo el mundo aquí. Hablen lo más malo posible, sean lo más cafres posible, porque Sadie como que no le gusta eso mucho. Y ella como que me saluda y se va a sentir incómoda y se va. O sea, que cuando Sadie venga, ustedes hablen malo porque tú dices, ya. Y Sadie llegaba y nosotros hablábamos lo más malo posible para que Sadie me saludara y se fuera, porque yo no quería saber nada de la iglesia. Yo no quería ir para la iglesia. Yo no estaba buscando la iglesia. Pero Sadie siempre fue bien brutal en eso, en que no le importaba, llegaba. Y me saludaba y no le importaba. Y me acuerdo que una vez, un panita mío que nosotros le decimos J-Lo, dijo, si Keropi se convierte, nos convertimos todos. Porque Sadie me invitaba a la iglesia y J-Lo dijo, si Keropi se convierte, nos convertimos todos. Y eso, Sadie como que yo no sé si que le dio una gasolina, pero Sadie como que eso se lo guardó. Y yo me acuerdo de ese dicho que dijo un panita mío, J-Lo. Más adelante Sadie me dice, mira, Keropi, ¿quieres que te lleve comida? Un día. Y cuando me lleva comida, en ese día que me lleva comida, me entregó un tratado. Y ese tratado decía, 1 Samuel 16:7. Y decía, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, el hombre mira la apariencia, Jehová mira el corazón. Y ese texto bíblico me explotó la mente. Ese texto bíblico fue el primer texto bíblico que yo tuve un encuentro con Dios. Con ese texto bíblico, ese tratado, ese papelito. Ese fue mi primer encuentro con Dios. Y antes de eso, que te conté lo del payaso y te conté eso, también había entrado una muchacha aquí en Puerto Rico dan chocolates y a los nenes para que los vendan para XY cosa, no sé, una fiesta, lo que sea, y los nenes tienen que vender los chocolates. Pero los nenes no los venden los papás. Y me acuerdo que entró una muchacha y me dijo, entró a la barra y me dijo, Acho, te iba a vender los chocolates, pero no te voy a vender los chocolates. Te voy a decir que Dios te ama. Y se fue.
Y para mí eso fue impresionante porque en lo que yo llevaba trabajando en una barra, yo no había tenido tantas cosas con Dios. Como que yo no había tenido un culto al frente, yo no había tenido alguien orando por mí, yo no había tenido una persona que entrara a la barra a decirme que Dios me ama. Si entraba a la barra era para pedir una cerveza, no a decirme que Dios me ama. Y eso fue tan chocante para mí que yo llamé a un amigo mío, Gaby, y le dije, Gaby, para mí que Dios me está buscando. Y Gaby me decía, chico, tú eres loco. Y yo, es que fue algo bien diferente. Y él me decía, chico, tú eres loco, estás loco. Y yo piché a eso. Y yo seguí conmigo en la BBE, en la fumadera. Hasta que llegó este día, salí me ese tratado. Y para mí eso fue tan impresionante que yo fui al tattoo shop al otro día y me tatué todo eso aquí. ¡Pam! Porque yo estaba impactado de que Dios me estaba diciendo como que yo podía ser parte del reino, del corillo, yo voy a ser parte de él. Y para mí eso fue bien impresionante. Y ahora lo que te voy a contar, yo todo lo he visto gracias a que hoy por hoy conocí a Dios, literalmente. Yo no veía nada de lo que quizás te empiezo a contar ahora antes de convertirme. En ese momento, ese texto bíblico para mí fue bien importante porque ya yo llevaba momentos difíciles con mi mamá y con mi familia, donde yo me sentía que yo no pertenecía, donde yo me sentía que yo era ovejita negra, donde yo me sentía que yo era descartado, que yo no fui el chamaquito que se graduó, que yo no fui el chamaquito que estudió, que tiene un buen trabajo, que yo puedo decir, mira, vengan a mi casa, chequense en mi carro, hacho, mira esta casa. Yo no tenía nada de eso. Pero de momento yo tengo un texto bíblico que está diciéndome, Dios, el creador del mundo entero, me está diciendo, tú puedes ser parte de mi reino. Tú puedes estar aquí, no importando lo que la gente diga. Quizás tú eres el dreludo rasta que fuma pasto. Para la gente tú eres ese, pero para mí tú eres otra cosa. Quizás tú eres el que no estudió, el que votaron de cuarto año, el que no tiene el bachillerato, el que no tiene los estudios, pero para mí tú eres otra cosa. Quizás tú eres el bartender, el que está fornicando, el que está a fuego con las mujeres, que se está metiendo pelco, el que está... Pero para mí tú eres otra cosa. Y eso me impactó. Y yo dije, yo tengo que ir para la iglesia. Y dentro de eso me estaba pasando el percance que les conté ahorita, que era de este caballero que pensaba que yo estaba con la mujer de él. Y yo decía, bro, no hay manera, yo tengo que buscarle de Dios o hacemos las cosas como lo hacemos en la calle, porque yo me acuerdo que yo llamé a un amigo mío que no era amigo mío, sino que se pasaba en la barra, que bregaba con el bajo mundo, y yo le dije, bro, me está pasando esto y si se ponen brutos, vamos a tener que hacer algo. Y él me dio cuenta conmigo, amigo. Y esto era un tipo que bregaba en la calle duro. Y yo nunca había hecho una llamada como esa en mi vida. Nunca. Pero yo estaba tan asustado que yo dije, quizás vamos a tener que resolverla así. Y en mi mente funcionaba como que, ¿cómo hacemos esto? Porque al fin y al cabo, si hacemos esto, tenemos que hacerlo, aniquilarlo, porque si le damos una prendida, se va a levantar y me va a quedar una prendida a mí. O sea que dentro de eso yo tengo todo ese menjunje en mi cabeza y Said me dice un día, ven con nosotros para Josabá. Es un grupo que hacían de una célula, que lo hacían en diferentes lugares, y yo voy. Y ese día el pastor mío predicó, y que en ese momento no era mi pastor, y yo no me acuerdo de la prédica. Yo lo que me acuerdo es que él dijo, ¿quién quiere aceptar al Señor como su Salvador? Y yo sentía en mi corazón como una taquicardia. Pam, 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 mi corazón así. Y él decía, ¿quién quiere aceptar? Por segunda vez lo dijo. Y yo quería pasar, pero algo, era como que yo quería pasar, pero yo no quería pasar. Yo quería pasar porque quería aceptar al Señor, pero yo no quería pasar porque era como que, bro, yo no voy a pasar al frente de todo el mundo me está viendo, como que, porque yo no estaba ni pensando como que, yo no quiero pasar porque yo no quiero darle de fumar, yo no quiero pasar porque yo no quiero darle de beber, yo no estaba pensando en eso, yo no quería pasar porque para mí era un bochorno, pero yo no estaba pensando en nada de lo que yo tenía que dejar, era solamente el bochorno de pasar. Y en la tercera, yo no decía un ángel me agarró o algo, pero yo hice yo, y bueno, yo hice yo, y yo creo que yo grité, porque todo el mundo me miró, y yo como que, madre, yo me fui muy a fuego. Y pasé. Y en ese momento, cuando oraron por mí, yo sabía ya que yo no estaba diciéndole a Dios. Yo no le estaba diciendo como que, sí, te estoy diciendo que sí aquí, pero cuando yo termine aquí, yo voy a janguear. No, yo sabía que eso era en serio. Yo sabía que ya mi vida pasada, o la vida que yo estaba llevando, se iba a acabar. No había break. Y dicho y hecho, yo me convierto ese día, que no me acuerdo el día, yo no sé cómo la gente se acuerda de los días, hay gente que se acuerda de los días, son impresionantes. Yo vivo en La Lalandia. Yo me convierto y yo dejo de fumar cigarrillo. Ya yo había dejado de fumar marihuana porque quería buscar trabajo y no estaba fumando marihuana. Dejo de fumar cigarrillo, dejo de beber y dejo de hacer de fornicar, dejo de hacer un chorro de estupideces. Inclusive, que quizás mucha gente no me crea esto, pero esta es la realidad. Yo dejé
hasta de masturbarme y de ver pornografía. Yo dejé todo eso. Porque para mí era como que yo no puedo hacer esto. Esto está mal delante de Dios. Y yo dejé todo. Todo. Yo estuve que a veces la gente lo ve como un tripeo y te vacilan. Te vacilan como que, mira no se masturba o es virgen. Papi, yo estuve desde que me convertí hasta que me casé sin hacer nada de eso. Ahí. Obviamente sí tuve unos percances, que más antes te lo cuento, que sí, cuando conocí a amiguitas, pues uno entra en unas calenturas y pasan ciertas cosas, pero nunca tuve fornicación desde que me convertí. Y para mí eso fue un logro bien brutal, porque yo no vivía esa vida. Yo vivía la vida de que vamos a meter manos, vamos a fornicar. Me convierto y empieza un crecimiento grande en mi vida, lo cual todo empezó o sea, Dios es bien impresionante porque si no hubiese sido por los dreadlocks, yo no hubiese topado con Sadie. Sadie es la que se topó conmigo porque Sadie se hizo los dreadlocks y Sadie se topó conmigo y me dice, ven, si tú quieres tocar los dreadlocks, ve a donde Ramón. O sea que Ramón, Sadie, Pepín, toda esta gente tenían dreadlocks en mi iglesia. Y todo fue porque yo tuve dreadlocks, coincidimos, Dios tenía a Sadie desde grado 11 ahí conmigo. Y no fue hasta 12 que ella se convierte. Y no fue hasta más adelante que Dios vuelve y la une conmigo. Es una loquera. Dice, si tú te pones a visualizar eso, tú no piensas que alguien que está al lado tuyo es parte del plan de Dios, porque tú no estás ni en esa. Pero Sadie era parte del plan de Dios para con mi vida y para la vida de mucha gente también. Y entonces ahora estamos todos aquí en la iglesia, dreludos, toda la vuelta, y yo empiezo a crecer, ¿verdad? Empiezo a crecer en la iglesia. Me enamoro de Dios a una cosa de que, bueno, mis amigos, yo me acuerdo que yo busco a mis amigos por una parranda. Aquí las parrandas a mí me encantan. Y yo busco a mis amigos por una parranda, mis amigos no cristianos, y ellos estaban enrolando ¿verdad? Enrolando marihuana en el carro, porque antes hacíamos capsulones y toda la vuelta, y yo les dije, ¿qué ustedes hacen? Ustedes son locos. Vamos a estar aquí fumando en mi carro. ¿Qué te pasa? Tú te convertiste el otro día. A mí no me importa. A mí no me importa. Aquí no van a fumar. Y yo me los llevé para casa, para que fumaran en casa. Oye, en mi carro no fuman allá. Pero yo sabía que Dios me estaba cambiando. Y yo quería que mis amigos se convirtieran, pero mis amigos no querían convertirse. Eso fue uno de mis errores al principio. Porque yo empecé a darle duro, como que, tienen que convertirse, eso está mal, eso está mal. Tienen que, no fumen, no beban. Y ellos estaban como que, bro, ¿qué te pasa? Como que tú ayer estabas bebiendo y fumando. Como que... Y eso al principio fue bastante lastimoso con mis amistades, aunque yo los amo y los quiero. Mis amigos que hasta eso ellos no le sirven a Cristo, pero le van a servir. Pero yo los amo y los quiero porque ellos siempre respetaron eso de mí, que veían que a lo mejor yo estaba súper afanado con que se convirtieran y ellos entendían que yo estaba como que muy enamorado, pero a la misma vez no se me alejaron y yo nunca me alejé de ellos. Al principio me dolía que janguearan y yo no estaba en los jangueos ya. Ellos jangueaban y no me llamaban y eso me dolía. Era como que yo me sentía como que yo no me querían y yo no quiero llorar, pero yo me sentía como que no me querían porque estos son los amigos que siempre han estado conmigo. Y de momento yo no tengo ese corillo y yo no estoy jangueando con esa gente. Y Dios me había dado otra familia, que era la familia de la iglesia. Y eso a mí me cayó como anillo al dedo, porque en verdad, yo los amo a ellos, a todos. Pero los que vieron mi struggle, los que yo jangueaba, los que yo me reía, no estaban. Y me dolía un montón. Me dolía que ellos estaban jangueando. Y no era que ellos estaban jangueando y yo no. Era que yo no estaba con ellos. Y yo a veces los llamaba y les decía, pero ¿por qué ustedes no me llamaron? Y me decían, pero es que, Keropi, tú estás en la iglesia. Y a veces me sentía como que, diantre, bro. Pero ustedes me pueden llamar aunque yo esté en la iglesia. Pero, bro, que tú no vas a hacer nada, tú no vas a hacer nada de esto. Y yo, es verdad. Y yo tuve un tiempo donde ese tiempo yo lo saqué bien para Dios. Como que yo me metí al cuarto a orar 24/7. Yo comiéndome la Biblia. Yo tuve mi primer año un acercamiento a Dios tan y tan brutal. ¿Sabes? Yo me compré, el pastor mío me regaló una Biblia, pero yo no la entendía, era Reina Valera, yo no la entendía, yo tuve que comprar otra versión. Y yo me comía la Biblia. ¿Sabes? La Biblia decía, y Dios habló. Y yo, Dios habló, Dios, ¿sabes? Todo me impresionaba, todo. Y yo tenía libretas escribiendo, pam, un año entero en esa. Empecé a predicar y empecé a experimentar un montón de cosas. Yo hice un viaje misionero a Colombia, estando 6 meses de convertido. Yo me convertí a los 23, 6 meses de convertido. Yo hago mi primer viaje misionero a Colombia, a los Amazonas. Y donde Dios tiene en la jungla, con un chorro de gente allí, gente adorando a Dios, gente que no tienen televisor, que viven en la jungla, viven dentro allá, que tú no sabes ni que existen. Y allá adentro está el evangelio. Y yo estaba, ¿qué? De momento, estoy teniendo toda esta experiencia, estoy teniendo mis líderes, estoy creciendo en Cristo, una cosa
magnífica. Estoy teniendo de momento estoy súper agradecido de donde vivo y de lo que tengo porque ves otros lugares que no tienen la misma dicha, ¿sabes? No tienen la misma economía, no tienen el mismo sustento, no tienen las mismas facilidades. No, o sea, y de momento yo estoy en un lugar donde yo miro para el lado y yo digo, entre Dios, gracias, porque yo tengo muchas cosas que pueden ser de bendición. Hay cosas que no son de bendición, pero son de bendición. Tengo un techito, o sea, y empecé a ver muchas cosas en mi vida diferentes. Me sigo enamorando de Dios y empecé a estudiar teología. Y ahí empecé a aprender muchas cosas que no me habían enseñado en la iglesia, como que de la teología y de lo que es, ¿verdad? El Jesús histórico y muchas cosas de las cartas de Pablo y muchas cosas que en verdad, yo siento que esos 2 primeros años, dos míos, o sea, el primer año que yo hice eso que les conté, más después, como en el segundo año, yo me meto a estudiar teología y estuve como casi 3 años, me dieron una zapata bien grande, unas raíces bastante profundas en lo que es el evangelio, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, yo tengo 35 ahora, yo tengo ¿cuántos años de convertido? 12 años de convertido. Y yo he tenido muchos percances difíciles dentro de mi conversión. No todo ha sido color de rosa, no todo ha sido genial y brutal. Dentro de esto, yo descubro que yo tengo el talento de hacer comedia. Y para mí eso fue otro palo, porque yo no sabía qué estudiar. Y esto era una cosa que mami siempre me decía, tienes que estudiar algo que te guste para que hagas chavo. Y yo nunca conseguía esto, pero Dios me mostró que yo puedo hacer algo a través de la comedia. En un retiro, me mandaron a ser maestro de ceremonia, yo soy maestro de ceremonia, la gente se ríe, la que dirige el retiro me dice, ¿por qué el próximo año no haces un stand-up comedy? Y yo empecé a buscar stand-up comedian que fueran PG, que no hablaran malo y no le sentido, porque pues yo no hago eso. Y de momento hago un stand-up comedy en mi retiro y descubro que puedo hacer esto. Y yo digo, bro, encontré lo que me apasiona. Encontré lo que me apasiona, lo que me puedo dedicar, que yo no sabía ni que me podía dedicar a eso, porque antes cuando chamaquito yo veía a la gente que hacía teatro en específico, cuando yo entré en noveno grado a 11, que yo me creía más rebelde, cuando yo veía a la gente haciendo teatro, yo decía, esos son unos charros, bobolones, nerds, y yo no quería hacer teatro porque yo sentía que yo era unos trillis, y yo era muy cool para hacer teatro. Ignorancia mía. Y me acuerdo que cuando yo me muestra que yo puedo hacer comedia, yo dije, tengo los mejores de los dos mundos, como que conseguí un oficio que puedo dedicarme y a la misma vez llevar el evangelio. La pegamos, papi. La pegamos, estoy hecho. ¿Sabes? Porque podía llevar a Cristo y podía hacer reír a las personas. Pues me puse para eso. Me puse a trabajar para eso y a trabajar para llenar un teatro. Y hicimos teatro. Hicimos mi primer teatro, Francisco Arreví en Puerto Rico, y lo hicimos sold out. Pero dentro de eso, tuve percances como que, por ejemplo, un líder mío un día trató de quitarse la vida. Y para mí fue bien chocante porque días antes nosotros estábamos orando en el aposento y tú oraste por mí. Y días después me llaman, tal persona se trató de quitar la vida. Y para mí fue como que, bro, ¿cómo tú te vas a quitar la vida si tú eres cristiano? O sea, como que ¿cómo un cristiano se quita la vida? Y era lo mismo que me estaba pasando cuando estaba chamaquito. Yo pensaba que enamorarte, te enamoraba, nadie te rompía el corazón. Yo no sabía que tú entrabas a la barra y la gente se metía a droga. Pues yo no podía decir así, pero yo siento que yo he tenido quizás perspectiva o veo las cosas de cierta manera y no son así. Y de momento para mí era bien chocante que un cristiano, una persona que ama a Dios y que era líder, y un líder que yo estaba 24/7, se quería quitar la vida. Yo no entendía. Y decía, pero ¿cómo tú eres capaz de hacer eso? Un cristiano no hace eso. A la misma vez pues le bajé, porque ahí me dio el texto bíblico de que tú no puedes confiar en el hombre. Y eso me sanó. Pero escucharlo predicar después, escucharlo hablar de Dios cuando, ¿verdad? Tuvo un receso él y después lo volvieron a reinstalar, por decirlo así. Era como que, bro, no me hables, como que no me hables de Dios, como que no me digas nada de Dios. Y eso eran momentos duros en mi vida porque yo no quería sentirme así con esta persona, pero a la misma vez, porque yo quería perdonarlo, pero a la misma vez me chocaba. Pero me estaban dando madurez en el mundo cristiano. Porque yo le di muchas gracias a Dios de tener todas estas experiencias porque mucha gente tiene una perspectiva del mundo cristiano erróneo y no conocen lo que es ser cristiano y nosotros somos seres humanos como cualquier otra persona. Y desde que yo empecé a hacer la comedia, después empecé a hacer los podcasts y toda esta vuelta, yo siempre me he querido mostrar al mundo como un tipo normal. Yo soy cristiano y tengo mis errores, tengo mis metidas de pata,
tengo mis pecados, tengo mis errores. Y yo nunca me he tratado de tapar. Nunca. Por ejemplo, yo tenía amistades en mi trabajo cuando yo me convierto, yo dejo la barra y me voy a trabajar en tiendas de ropa. Y mi gente de ahí, me preguntaban cosas de Dios y me preguntaban cosas de la iglesia y yo les hablaba. Y para mí era brutal poder hablar con personas. A veces se enfogonaban porque a veces me preguntaban ciertas cosas y yo daba mi postura y se enfogonaban. Pero para mí era brutal como que poder hablar con gente que no eran cristianas, que no querían ser cristianos, que eran agnósticos, ateos, etcétera, pero conmigo podían tener una conversación. Y para mí era como que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque hay mucha gente que como que no quiere llegar a los caminos de Cristo porque ya piensan que si conocen a un cristiano ya le van a decir cuán malo está, cuán pecador es, que tiene que conocer a Dios porque estaba súper vacío en su vida. Hay gente que no te quieren hablar solamente porque tienen ese estereotipo. Y un estereotipo erróneo porque no todo el mundo es así. Y un amigo mío, que es un historiador, trabaja conmigo en tienda de ropa, fue una de mis razones por la cual yo empecé a hacer los podcasts. Porque él me hablaba mucho de Dios y tenía muchas dudas de Dios y no tenían que ver nada con una conducta de fumar, ni de beber, ni nada. Era mucha filosofía porque él estudió historia. Y él tenía muchas cosas en contra de la iglesia porque él hablaba de las cruzadas, hablaba muchas cosas acerca de la iglesia católica. Y no se trataba de que si jangueaba o bebé, se trataba de cosas que habían pasado en la historia de la iglesia que a él le chocaban, que la iglesia hizo. Y esas cosas teníamos que hablarlas como hombres maduros, basados en la historia y con conocimiento de la historia y de las cosas que pasan. Y yo no era el mejor en eso. Y esas cosas abrieron puertas para que yo pudiera crear los podcasts y crear cosas donde los cristianos pudieran llegar y empaparse y nutrirse. Pero dentro de esa vida cristiana, también tuve momentos como el que le expliqué de un amigo mío que se trató de quitar la vida. Y también tuve momentos donde empecé a estar, no sexualmente con nenas, pero tuve relaciones de conocer a las nenas, pero me envolvía quizás en mucha calentura y eso me desmotivaba bien brutal. Y tenía mis bajones con Dios, como que diantre, yo estoy mal delante de Dios, estoy haciendo las cosas mal. Y todas esas cosas como que me daban duro. Dentro de eso, también estudiando teología, había momentos donde daban ciertas cosas que me ponían en duda de lo que yo había aprendido de Dios. Y yo tenía que como que buscar gente que me ayudara a entender ciertas cosas que a veces los profesores de teología te explicaban, pero no necesariamente ellos estaban en lo correcto. Pero habían estudiado tantas cosas que su visión se desviaba. Y ellos te enseñaban eso a ti y tú tenías que volver a engranar y llegar a la raíz, que era, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo, Jesús, todo eso, porque muchas veces hasta el Espíritu Santo lo sacaban. Y esas cosas siguieron creando en mí una persona un poquito más madura, ¿verdad? En Cristo. Pero dentro de todo eso, yo empecé a hacer los teatros, empecé a hacer los podcasts. Tuve muchos podcasts donde la gente no le gustaban porque me criticaban, etcétera. Pero también dentro de la vida cristiana tuve momentos donde de momento parejas eran infieles y me llegaban como que, mira, tal persona fue infiel. Y para mí eso era, ¿cómo va a ser que esa persona era infiel cuando es un siervo de Dios y una sierva de Dios? Y para mí era chocante que una persona cristiana, lo mismo, fuera infiel. Porque era como que, ¿cómo es capaz de hacer eso? Y no fue hasta que yo me casé que yo empecé a ver todas esas cosas. Pero antes de casarme, yo tenía algo que yo no había sanado y era mi relación con mi mamá. Yo siempre quería conocer nenas, y conocía nenas, pero la gente me decía, tú no te puedes casar si tú no perdonas a tu madre. No sé si era un buen consejo, pero yo lo escuchaba cada rato. Y me decían, si tú no perdonas a tu madre, tú no te vas a poder casar. Y yo era como que, pero que perdona a mi madre. Y me decían, tienes que perdonar a tu madre y perdonarte a ti. En verdad, a veces los cristianos tenemos que ser un poquito más informativos. Porque a veces explicamos cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, a mí al principio me chocaba que de momento llegaran gente a la iglesia y decían, ayer yo estuve hablando con Dios y Dios me dijo esto. Y de momento llega otro predicador, Dios me dijo lo otro. Y otro predicador, Dios me dijo lo otro. Y yo decía, diantre, yo voy a tener que irme con ellos, para los cuartos de ellos, porque yo oro y a mí Dios no me dice nada. Un silencio cañón. Y yo no sé si tú eres cristiano, pero a veces uno ora, y si tú no eres cristiano, a veces tú a lo mejor estás inclinado a orar y tú no escuchas nada. Tú dices, Dios, ayúdame con esto, y a lo mejor tú no ves nada. Eso no significa que Dios no está. Dios está.
Pero para mí eso era bien chocante, porque de momento tú tienes a alguien que te dice, yo tuve una experiencia con Dios brutal ayer, yo estaba orando y Dios al otro día, ¡pam! Y eso para mí era como que, Dios, tú estás aquí conmigo. Tú estás aquí conmigo porque a todo el mundo tú le das cosas, menos a mí. Y eso creaba cargas espirituales en mí que yo no necesitaba, pero yo tampoco entendía. También tenía amistades mías dentro de la iglesia que me decían, si tú vas a predicar conmigo, tú tienes que tener el mismo nivel espiritual que yo. Y yo, el mismo nivel espiritual. Y yo me sentía como que yo no era espiritual. Porque entonces yo no oraba lo suficiente. Yo siempre me he cuestionado. Hay gente que puede, pero yo siempre me cuestionaba cómo hay gente que puede orar 8 horas en el aposento arrodillado 8 horas. Yo digo, ¿qué tanto tú le tienes que decir a Dios? Yo oraba, qué sé yo, 2 o 3 minutos y me voy. Ya yo te dije todo, Dios, ¿me entiendes? A mí me impresionaba, pero me hacía sentir que yo no era un cristiano como se supone que fuera. Yo no me sentía el cristiano espiritual. Yo no me sentía el cristiano que conocía a Dios realmente, porque de momento todo el mundo tiene experiencias con Dios, yo no. Y un día, estudiando teología, un profesor dijo esto y esto me quitó como 3,000 cadenas de encima. Yo sé que ese día fue para mí. Porque él dijo, ¿usted quiere saber si tú eres espiritual o no? Y yo loco por saber. Yo en la clase, yo nunca levantaba la mano mucho, ni nadie, siempre estaba callado. Y yo loco por saber. Y el profesor le dijo, tú eres espiritual si tú obedeces a Dios. Tú eres espiritual si tú te dedicas a obedecer a Dios. Y para mí eso fue como que, bloms. Todas las cadenas se cayeron. Porque tú puedes orar 1 hora, 2 horas, 15 minutos, 20 minutos. Y bro, sigue siendo espiritual. Lo importante de ser espiritual es que tú obedezcas a Dios. Y para mí eso fue impresionante porque yo todos los días me dedicaba, me trataba de obedecer a Dios, pero no me sentía espiritual porque no le metía 2 horas orando, 3 horas orando. Y esas cosas cambiaron mi vida por completo y empecé a acercarme mucho más a Dios. Y estando en esa transición, empezó a conocer las nenas, pero me decían eso de que tenía que perdonarme. Y yo, pues, ¿qué hago? Me paro frente a un espejo y te perdono, Keropi, te perdono. O sea, ¿qué hago? Y empecé a buscar psicólogos. Empecé a buscar psicólogos, consejeros, gente que me ayudara a ver cómo yo resolvía esto. Y un día, porque me quería casar. Y decía, bueno, me quiero casar, pues, ¿cómo perdono a mami lo más rápido posible? y me acuerdo que estando con una consejera, ella empezó a preguntarme cosas de mami. Y me decía, ¿tu mamá trabajaba esto? Y yo, sí. ¿Y tu mamá te compraba tales cosas? Y yo, sí. ¿Y tu mamá, cuando tú fuiste para Estados Unidos, tu mamá, quién te pagó eso? ¿Tu mamá? Sí. Y empezó a mencionarme un montón de cosas de mami. Y en ese momento, hay cosas que a nosotros nos pasan y te las puedo explicar yo. Te las puede explicar tu mamá, tu papá, y tú no las escuchas. De momento viene alguien y dice exactamente lo mismo y tú lo escuchas. Y tú lo captas y tú lo coges. Y tú dices, wow, eso era. Y tú, para que yo te lo había dicho hace tiempo. Pues mucha gente a lo mejor me lo había dicho, pero yo no lo captaba. Pero esta psicóloga, esta consejera, me dio la clave de poder entender a mami. Porque de momento ella me dice, ok, Emanuel, si tu mamá no hubiese trabajado, los 2 trabajos, te podía pagar la escuela, te podía comprar el PlayStation con todos los juegos que tú tuviste, podías ir para Estados Unidos, podías tener los estudios que tuviste, podías estar en los equipos de baloncesto que tuviste. Y de momento era como que, no. Si mi mamá no hubiese trabajado los 2 trabajos, yo no podía hacer todas esas cosas que a mí me encantaban. Y en ese momento yo pude hablar a mi mamá como que, diantre, mami, perdón. Perdón por ser rebelde, perdón por no entenderte, perdón por todas las cosas que a lo mejor tú te fajaste por mí y trabajaste por mí y todas las cosas que yo no te las estaba agradeciendo porque yo lo veía como que tú nunca estuviste ahí para mí. Tú nunca me preguntaste nada, tú nunca me dijiste quién me gustaba, en qué trabajo yo estoy, nada, tú nunca hiciste eso, pero sí trabajaste para el bien mío y de mi hermano. Y esas cosas me hicieron libre. Me hicieron libre porque yo me pude acercar a mami. Y aunque no era lo mejor, porque no fue que cambió del cielo a la tierra, porque mi mamá tiene un chorro de actitudes malísimas. Mi mamá no es cristiana. Y mi mamá tiene un chorro de actitudes malísimas. Y discutimos a veces. Tenemos diferencias. Hasta los otros días tuvimos una diferencia que no nos hablábamos. Pero yo pude comprender muchas cosas de mami. Yo hubiese querido tener una mamá y un papá. Que hoy por hoy, gracias a Dios, mi papá lo hace un poco más y mi mamá también un poquito más. Pero yo hubiese querido tener un papá que se preocupara al nivel del que yo quería, ¿verdad? Como que, ¿cómo estás? ¿Qué es la que hay? ¿Qué comiste? Esto. Yo hubiese querido tener eso, pero no lo tuve. Y por eso vivía en rencor, vivía en enfogonamiento, vivía... Y quizás no lo sabía, pero lo ejecutaba de diferentes maneras, estando con mis amistades, fumando, bebiendo, jangueando. Y cuando yo logro ver lo que era mi mamá, hacho,
como que un montón de cosas ahí empezaron a cambiar. Con mi mamá, conocí a mi esposa, mi relación con mi esposa hizo que también mi relación con mi mamá mejorara. Y eso trajo un montón de bendición a mi vida, porque entonces de momento mi esposa empieza a compartir con mi mamá, empieza a compartir con mi papá. O sea, mi papá va a casa y mi papá yo creo que está más feliz de ver a mi esposa que verme a mí. Como que mi esposa ha hecho que mi familia, ¿verdad? Y todo eso, como que, no sé, como que se sienta diferente hasta cierto punto, ¿verdad? Y mi relación con mi mamá creció mucho más también después de casarme. Pero son cosas que las cuento porque a veces uno piensa que porque uno se convierte, ya automáticamente, ¡pam! Cristo llegó, no hay depresiones, no hay malos ratos, no. O sea, yo tuve momentos súper difíciles en mi vida, momentos donde literalmente tuve que dejar de predicar porque quizás me fui en calentura con una noviecita que tuve. Momentos donde literalmente dudé de Dios porque de momento mis panas se quería quitar la vida, o dudé de la gente cristiana. Pero toda esta trayectoria de 12 años ha sido de un crecimiento brutal. Y por encima de todo, he tenido mis cantazos en las redes sociales porque no todo el mundo le gusta cómo yo llevo el mensaje. Hay mucha gente que no le agrada cómo yo llevo el mensaje. Hay mucha gente que está acostumbrada a un mensaje de cierta manera y piensan que yo no soy cristiano para ellos, ¿verdad? Y eso va a pasar todo el tiempo. Eso va a pasar todo el tiempo y yo no puedo quitar eso. Pero sí a veces me da mucha pena porque uno quiere trabajar duro y hacer cosas para el reino y solamente por un estereotipo que la gente tiene, no logramos quizás sembrar una semilla en diferentes lugares solamente porque tú tienes un estereotipo que eso no es de ti y se acabó. Y no nos acercamos, no hacemos acercamientos a realmente conocer a las personas. Quizás físicamente yo no soy la persona que tú consideras que es cristiano, pero cuando tú me conozcas, a lo mejor tú dices, diantre, me tuve que comer todo lo que hablé. Porque a mí me pasa, yo también he juzgado por apariencia. Y inclusive en Colombia, cuando yo fui en mi primer viaje misionero, había un chamaco que tenía las patillas como Wolverine. Y había una mesa bien larga así. Y él se levantó y fue con un texto bíblico a donde mí, en inglés. Y me lo puso así, pan, y era un texto bíblico, yo creo que era del Antiguo Testamento, y decía como que el hombre no puede tener pelo largo, bla, 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 bla. Y yo leí, yo como, ya, antes tú estás por ahí entonces. Y yo esperé que se sentara, yo busqué mi Biblia, pan, busqué el texto bíblico de 1 Samuel 16:7, y fui por donde él, le dije, read. Y él lo leyó y no me dio nada. Y pasaron estábamos en la Amazonas, pasaron como 10 o más días. Porque teníamos que trabajar juntos, porque él era un apicultor. Él iba a ir a bregar con las abejas allá y enseñar ciertas cosas con las abejas. Y un día él se tenía que ir primero. Y yo estoy así sentado, y él se sienta al lado mío. Y él me dice, bro, en inglés, ¿verdad? Me dijo, te tengo que pedir disculpas. Perdón por esto y por esto. Y eso me ha pasado tanto a mí. Donde yo voy a iglesias y predico, y después se levanta una hermanita y dice, esto queda un testimonio. Yo vi a este hombre y pensé que era un loco, pero es un hombre de Dios. O sea, y esas cosas son las cosas que a veces a mí me duelen cuando las veo en las redes sociales, pero yo le doy muchas gracias a Dios porque hoy por hoy hemos roto muchos estereotipos gracias a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por encima de todo esto, yo le doy muchas gracias a Dios de cambiar mi vida por completo porque yo antes pensaba solamente voy a fumar, voy a janguear, voy a tener mi barra. Cuando yo tenga a mis hijos, yo voy a llegar con mis dreadlocks por el piso a la escuela con un fili en la boca. Es la que hay, deben a mis hijos, yo lo que hago es fumar marihuana. Esa era mi mentalidad. Y hoy por hoy yo tengo totalmente otra mentalidad. Y yo le doy gracias a Dios que Dios me dio hasta el propósito de mi vida. Porque yo no lo tenía. Hay gente que tiene sus propósitos y a lo mejor están fuera de Cristo y tienen ya su agenda buqueada. Pero yo no tenía eso. Y Dios me dio eso. Y gracias a Dios, yo hoy por hoy estoy súper agradecido con Él. Porque de una vida desenfrenada, droga y quizá un chorro de cosas al garete, inclusive momentos donde a lo mejor nos podían matar, literal, porque estábamos jangueando con gente que estaban en los bajos mundos y a lo mejor, no, o sea, no me iban a matar a mí por el programa, pero podían tirar un par de tiros y mataban el pan y me llevaban a mí enredado. Eso podía pasar. Pero Dios me libró de todo eso. Y hoy por hoy he tenido muchos encontronazos siendo no cristiano y cristiano, pero le doy tantas gracias a Dios porque, como dice el texto, mi apariencia no importa. Importa lo que Dios quiere hacer en mi corazón. Y lo que Dios quiere hacer en tu corazón, eso es lo que importa.
Y Dios sabe. Eso se lo dijo a David. David era un tipo que después, más adelante, iba a cometer una pachotada. Iba a matar a uno de sus amigos porque le gustaba la esposa de ese amigo. Y ese texto se lo estaban diciendo antes de que pasara eso. Y no es que eso está bien, eso no está bien. Y las cosas que dice en Cristo y mis pecados no están bien. Pero lo que me refiero es que Dios sabe eso. Y Dios siempre te guía, siempre te muestra. Lo que pasa es que nosotros tomamos decisiones erróneas. Pero lo brutal de esto es que, a pesar de todo eso, Dios siempre ha estado ahí conmigo. Y nunca me ha descartado. Y yo siempre oraba. Y Dios, hacho, por encima de todo, por favor, yo te pido que yo no me sienta descartado, que yo no me sienta que no soy parte de algo, que la gracia tuya no se vaya de mí. Porque en mi vida no hay nada más lindo que poder trabajar para Dios y que yo sepa que Dios está contento con lo que yo estoy haciendo. Para mí no hay nada más lindo. Si yo siento que Dios no está contento conmigo, yo no estaría feliz. Yo no pudiera vivir bien. Yo tengo que estar bien sabiendo de que Dios está contento conmigo. Y yo sé que hay muchas cosas que yo hago que Dios no está contento conmigo. Pero a la misma vez le doy muchas gracias a Dios que, a pesar de todo eso, nos usa. Me usa a mí, te usa a ti. Y evalúa tu vida. Y tú vas a saber, diantre, en verdad, yo no me merezco esto. Pero Dios lo hizo. Y hoy por hoy tengo muchas cosas pasando en mi vida. Pero no hay nada mejor que seguir a Cristo. Y eso sí, por ejemplo, ahora mismo yo estoy en una transición de moverme de iglesia. Y esto es una transición nueva. Y yo no sé cuándo ustedes vean esto, pero me he dado cuenta que vivir en comunidad es bien importante. Me he dado cuenta de que vivir en discipulado es bien importante. De tener mentores es bien importante. Me he dado cuenta de que tener gente que te diga, mira, por aquí es que o no, eso es bien importante. Si uno no tiene eso, tu vida espiritual sí puede bajarle y mucho. Y nosotros hemos tenido esas bajas. Y siendo honesto, yo no tengo que esconder eso. Hemos tenido esas bajas en nuestra vida. Y estamos buscando cómo crecer de nuevo y cómo seguir hacia adelante en la iglesia que estamos y estamos asistiendo por ahora. Pero sí me he dado cuenta de que a veces uno como cristiano piensa que soy cristiano, yo me leí la Biblia de Génesis, Apocalipsis y yo tengo todo mangado. Si es que es una persona cristiana que estás viendo esto. Pero no, papi, esto es como cuando tú vas al gimnasio. Tú tienes que ir todos los días. Yo puedo ser fuerte hoy y meterle pan, musculoso, una cosa brutal. De mis 35 a mis 36, esposo. Si yo dejo hacer gimnasio, a mis 39, 40, me va a ver flaco de nuevo, sin ningún mollero. Todo lo puedo perder. ¿Por qué? Porque no estoy comiendo bien, no estoy yendo al gimnasio, etc. Y lo mismo en Cristo. Lo mismo en Cristo. Si tú te quitas de todo, no vas a la iglesia, no te congregas, no tienes comunidad, vas a volver. Quizás no vuelves para la mala conducta que tenías antes, quizás no para eso, porque tienes temor de Dios. Pero va a haber muchas cosas en tu vida que tú vas a estar cayendo. O sea que para mí, hasta el sol de hoy, lo que yo he hecho en mi vida ha sido brutal, pero me doy cuenta cada día más que esto es un trabajo constante. Esto no es de que hoy soy cristiano y se acabó. Esto es un trabajo de todos los días, hasta que Cristo venga o hasta que me muera. No sé, te digo algo al final ahí, no sé. Yo no sé si estoy bien. No, estás bien. Ok, ay Dios mío. Keropi, para ti, ¿quién es Jesús? Para mí Jesús, primero que es todo en mi vida. Y es el que me mostró quién yo soy. O sea, me mostró el valor de quien yo soy. O sea, no hay otra persona que me pueda dar más valor de lo que Jesús me va a dar a mí. O sea, Jesús es el que me dijo a mí, esto es lo que tú eres, esto es lo que yo creé, esto es lo que tú tienes que hacer. Es que no hay más nada fuera de eso que la gente busque. La gente busca tener dinero, la gente busca tener trabajo, pero si tú no sabes el por qué, o sea, tú puedes ser ingeniero y a lo mejor tú dices, pues yo soy ingeniero y pues me gusta montar casas, pero si a lo mejor tú eres ingeniero y después tú descubres que yo he entrevistado gente ingeniera que son cristianos y ellos ven a Dios de una manera tan brutal. O sea, si tú eres ingeniero y de momento tú descubres el propósito de Dios dentro de tu ingeniería, es una cosa explotamente.
Es inexplicable. Tú tienes que conocer a Jesús para que tú puedas entender lo que yo te estoy diciendo. ¿Sabes? Porque tú puedes tener el dinero, la fama, las casas, lo que tú quieras. Pero si tú no entiendes el porqué de lo que tú estás haciendo, tú estás haciendo lo que el sistema te manda a hacer. Tú estás viviendo porque dicen que es cool viajar. Dicen que es cool tener un carro. Dicen que es cool tener Instagram y muchos followers. Dicen que es cool eso y tú lo vives. Pero si tú no tienes ese porqué, y ese porqué para mí es Jesús me lo dio a mí. Mi porqué es que yo pueda hacer reír a las personas con un talento que yo no sabía ni que yo tenía. Que a través de su palabra personas pueden literalmente vivir. Porque si tú no estás en Cristo, tú no estás viviendo. Y que a través de mi vida tan enfangada, Dios puede hacer algo maravilloso. Hello, hoy por hoy, yo estoy en programas de televisión. Yo estoy siendo disque de ejemplo a gente. Cuando yo era chamaquito que lo botaron de la escuela. Cuando yo era chamaquito que botaron de cuarto año. Cuando yo era chamaquito que cuando miraban decían, este tipo no logró nada, mira, bartender, mira. Yo soy el chamaco que va a la escuela. Ahora a la escuela a decirle a los chamaquitos, estudien, busquen de Dios. Yo soy ese que yo nunca pensé ser. Que si tú me mirabas en grado 9 o 10, te iba a decir, tipo, no hay break. Que si yo te decía en grado 10 que Ropi iba a ser un ministro de Dios, tú no debes ir por ningún lado. Y Jesús en mi vida ha sido todo eso. O sea, si yo no tengo a Jesús en mi vida, yo no vivo. Jesús es mi corazón, mi motor, mi sentido de vivir, mi todo. Y a lo mejor mañana yo puedo estar bien escrachado en las cunetas, en el pecado de los pecados. Pero por lo menos sin Jesús yo no quiero estar. Si yo estoy en el pecado, yo espero tener el momento como lo tuvo el hijo pródigo de decir, ¿qué rayos yo hago aquí? Déjame volver para la casa de Dios. Pero yo no quiero que eso nunca... O sea, yo no quiero que a mí se me vaya Dios de mi corazón. Aunque yo esté comiendo algarroba en los cerdos y la gente diga, diante, mira que Ropi estaba acá y mira, ahora está allá en los cerdos. Como quiera, yo quiero que Dios siempre esté ahí, que me acuerde, tenía que volver para casa. Porque el hijo pródigo nunca perdió su casa. Él decidió irse, pero él nunca perdió su casa. Estaba siempre abierta allí. Y cuando el hijo pródigo llega, el papá sale y le abre los brazos. Y yo entiendo que no, ¿verdad? Pero yo le pido a Dios que nunca se vaya a mi corazón, por más mal que yo esté. Porque si no, yo prefiero dejarle vivir. Esa es la realidad. Dios, Jesús para mí es todo. Todo, mi propósito, mi motor de vida, todo. No sé si lo expliqué bien, pero es bien difícil explicar algo tan grande como Jesús. Keropi, para las personas que estén viendo tu testimonio ahorita, y tengo dos personas en mente específicamente. La primera es cuando escuchabas a diferentes personas hablarte de Jesús, y tal vez tú estabas en ese momento donde decías, yo no estoy listo para eso. Y después está ese momento donde escuchaste al pastor y estabas completamente seguro que querías a Jesús en tu vida. Para esas personas que estén escuchando y se sientan que no están listas, y para esas también que dicen, no, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero a Jesús en mi vida. Tú puedes orar por esas personas que estén siendo tocadas, que escuchen tu testimonio, están escuchando tu testimonio en este momento y les ha tocado el corazón. Seguro. Pero antes de eso, puedo decir algo. El otro día estaba viendo un podcast y dijeron esto y se me quedó en la mente y hasta hice un video de esto. Que quizás es bien simple y tú lo has escuchado. Cuando tú vas a bañarte, tú no dices, pues déjame limpiarme antes de entrar a la bañera. Tú vas a la bañera a limpiarte. O sea, tú no te pasas la toalla antes, ni nada por el estilo. Y lo mismo en Cristo Jesús. Si tú eres una persona que no ha dado ese paso, o tú eres una persona apartada, que estuviste en la iglesia pero te separaste, ¿verdad? O estás tanteando en dar ese paso, no tienes que limpiarte para llegar. O sea, Dios es el que te va a limpiar. O sea, entra a la bañera, entra a la iglesia, entra, y Dios va a trabajar en ti. Y yo le ruego a Dios, y esto lo vamos a hablar ahora, pero yo le ruego a Dios que donde sea que tú llegues, y por eso somos importantes nosotros los cristianos, donde sea que tú llegues, que te traten súper de show, que te traten bien. Y si has tenido malas experiencias en otras iglesias, de casualidad, porque llegaste y te trataron de una manera incorrecta, primero que somos seres humanos, y segundo, no te quites ni montes un sello, una pared, un estereotipo en tu mente por esa experiencia. Ve a otra experiencia.
Muchas veces nosotros salimos y la pasamos mal en un negocio y quizás no volvemos a ese negocio, pero vamos a otro. O quizás vamos a un restaurante y no nos gusta la comida de ese restaurante. No decimos, no vamos a comer más nunca. No, vamos a otro restaurante. A ese no volvemos, pero vamos a otro restaurante. Lo mismo es así, en la iglesia. Quizás te pidiste un lugar y no te trataron como tú pensabas que era. Ve a otra. Porque nosotros somos seres humanos. Nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros vamos a la iglesia por Dios, por Cristo, por lo que hizo en la cruz, por Jesús, por el Espíritu Santo. Y nosotros estamos en la iglesia y somos cristianos porque necesitamos de Dios constantemente, porque nosotros somos un desastre sin Dios. Somos un desastre sin Dios. O sea, que si tú eres esa persona, entra, ve a la iglesia, busca de Dios y que sea Dios y la palabra, que es mega importante, que te limpien. Esas son las personas que te van a limpiar. Y oramos por ti. Y si hay gente contigo alrededor, por todo lo que están ahí escuchando. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias porque pudimos hablar de las cosas que tú has hecho en mi vida. Pero sobre todas las cosas, Dios, te doy las gracias porque yo soy uno más dentro de tu reino. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos escuchando esto o viendo esto, somos iguales delante de ti. No importando si eres el más millonario, el de menos estudio, más estudio, el de la mejor casa, el que no tiene casa, no importa, todos delante de ti somos iguales, Dios. Te pido, Padre Santo, que si una persona está luchando con dar el paso, que tu Espíritu Santo no lo desampare, lo redarguya y que en cada lugar que se pare, Señor Jesús, que en cada lugar que se pare, Hacho, tenga una experiencia tuya, que alguien le hable, que pase algo que por esa mente no quepa duda de que eso fue Dios, eso fuiste tú. Que esa persona que todavía está en ese tanteo, en esa duda, Señor, se le acerquen personas que lo ayuden a caminar y a estar contigo. Y te pido, Padre Santo, por esas personas que a lo mejor ahora mismo están en la iglesia, están pasando momentos difíciles, están dudando o se han apartado, Señor Jesús, que puedan enfocarse en ti, que puedan también entender, Padre Santo, que tú eres el único, Señor, por el cual nosotros caminamos, que tú eres el que corrige nuestros errores, que tú eres el que nos sana, que tú eres el que nos liberta y que ahí mismo en la Biblia podemos ver un chorro de gente que cometieron un chorro de errores también, que no fueron perfectos, Señor Jesús. Y quizás a lo mejor nos topábamos con un Pablo, con un Pedro y a lo mejor hasta nos caía como que medio mal, pero al fin y al cabo, como se dejaron usar por ti, fueron hombres y mujeres tuyos, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú los cuides, no los desampares y que ellos siempre sientan tu presencia constantemente, donde quiera que estén, Señor Jesús. Y que sigan creciendo, porque lo más lindo de estar contigo es que podamos seguir creciendo en quien tú eres. Y que esas raíces sigan profundizando y profundizando y profundizando para que cuando vengan los momentos difíciles, momentos de vientos, tormentas, lo que sea, Señor, aunque nos muevan un poquito, podamos permanecer ahí, centrados en ti. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Keropi, ¿tienes algunas últimas palabras para las personas que estén viendo tu testimonio en este momento? Últimas palabras. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay más nada. Tú puedes escuchar esto 1000 veces. Si tú eres una persona que no está en la iglesia, puedes escuchar esto 1000 veces. Tú te vas a dar cuenta de que es la realidad. Y si estás en la iglesia, qué bueno. Cristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, si tú no estás en Cristo, no tienes camino. No estás por ningún camino. No tienes la verdad. Estás viviendo una mentira. Y no estás viviendo porque Cristo es la vida. No estás viviendo. Estás muerto, aunque pienses que estás en vida. Y créeme que no hay nada más lindo que vivir. No hay nada más lindo que vivir. Bueno, hay mucha gente que dice por ahí, la vida es solo una. Imagínate, si la vida es solo una, imagínate vivirla sin Cristo. No la viviste, brother o amiga. Cristo es lo mejor, créeme. Y no soy yo el único testimonio. Aquí hay muchos testimonios que te van a saber a ti que Cristo es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Dios te bendiga.